TSH, de crecimiento, la insulina, la prostaglandina, el ácido nicotínico, ¿no? En ese contexto importante. Tejido adiposo, triglicéridos, glicerol, se divide en glicerol y ácidos grasos no esenciales o esterificados, en sangre se une a la albúmina y en el hígado ácidos grasos no esenciales y glicerol. Las fosfolipasas que intervienen en las membranas, revisten las membranas, hay una serie de fosfolipasas, pero una conocida es la fosfolipasa que forma el ácido araquidónico. ¿Y quién actúa inhibiendo la fosfoliposa? Los corticoides. ¿Y quién inhibe la ciclooxigenasa? Los AINES. ¿Quién inhibe el tromboxano? ¿No? En ese contexto, antiagregantes, ¿no? Síntesis de esfingolípidos, el palmitoil coenzima A, y llega hasta esfingosina y ceramida. Estructuras bioquímicas de cada uno de ellos, de la esfingosina, la ceramida, la esfingomielina, cerebrósido y gangliósido, los síntesis de los esfingolípidos, una serie de estructuras que forman las membranas. Acuérdense, las mielinas, las esfingomielinas revierten, ¿no?, el conducto de los axones. Acuérdense, los axones tienen unos conductos que se llaman los nódulos de Rambier. Esos nódulos de Rambier son los que transmiten los potenciales de acción. Cuando hay una desmielinización, por ejemplo, en una esclerosis múltiple o una polineuropatía, en un ejemplo, un diabético, hay neuropatías, alteraciones, ¿no? Alteraciones neurológicas centrales. Las esfingomielinas, por acción de las esfingomielinasas y filtraciones, producen enfermedad de Niemann-Pick a nivel cerebral, retardo cognitivo, o las ceramidasas, o los cerebrósidos, enfermedad de Gaucher infiltrativa también, o gangliósidos, enfermedad de Tay-Sachs, ya son motivos de pregunta de examen, ¿no? La enfermedad de Tay-Sachs es por gangliósidos, la de esfingomielinas, Niemann-Pick, y los cerebrósidos, Gaucher. Acción de las fosfolipasas, fosfatidilinositol, fosfolipasa C, diacilglicerol, diacilglicerolipasa y ácido araquidónico que hemos comentado. Eucosanoides, el ácido araquidónico, importante, tiene 20 carbonos, no se olviden. Me pueden preguntar, el ácido araquidónico tiene 20 carbonos, integrado, forma las prostaglandinas, y estas prostaglandinas tienen la vía de la ciclooxigenasa, prostaglandinas y tromboxano y las lipoxigenasas, la vía de los leucotrienos, y los epóxidos, que se forman en la vía citocromo P450, importante en el metabolismo de las farmacocinéticas de los medicamentos, citocromo P450 a nivel hepático. Rápidamente con este review de la dieta normal contiene poca cantidad de ácidos grasos de cadena media y corta, ¿no? Eso es lo importante, la dieta normal debe tener cadenas medias o cortas, no largas. Las largas pueden producir mayores efectos. ¿Cuál de los siguientes ácidos grasos son saturados? Saturados, palmítico, láurico, mirístico, estiárico, acuérdense, ¿no? No saturados, linoleico, linolérico. Con respecto a los lípidos, ¿qué es cierto sobre los lípidos polares? Los lípidos polares, ¿qué son polares? Acuérdense de la membrana que tiene fosfolípidos, esfingolípidos, estereolípidos, ¿no? En ese contexto, ¿no? Polares, la carga negativa. La leptina, hablé de la leptina. Leptina viene de delgado. La leptina se encuentra aumentado en pacientes con índice de masa corporal, pero con resistencia. Regula la termogénesis, regula el metabolismo, regula el apetito. La mayor síntesis es a nivel de tejido adiposo, adiposito, pero puede encontrarse en el hígado, puede encontrarse en las células trofoblásticas, etcétera, ¿no? Tejido adiposo. ¿Cuál de los siguientes no es un fosfolípido? El gangliósido no es un fosfolípido. Pues acuérdense que el gangliósido forma, ¿no?, una enfermedad de Tay-Sachs. Acuérdense de Tay-Sachs. Entramos rápidamente a las enzimas. Son compuestos de naturaleza no proteica, en realidad, las coenzimas, pero las enzimas son proteínas, y ahí debemos definir bien lo que es una apoenzima o una
preenzima o proenzima. La apoenzima necesita de un cofactor, que es una coenzima para actuar en ese contexto. Y eso se llama, ese complejo apoenzima más coenzima se llama holoenzima. Hay que diferenciar de los zimógenos, que son inactivos y requieren alguna otra sustancia para activarse o actuar. Ejemplo, angiotensinógenos. ¿Le suena ese angiotensinógeno? Claro, va el camino de la angiotensina 1, angiotensina 2, mecanismo del sistema renina-angiotensina-aldosterona para la hipertensión arterial. Acuérdese del tripsinógeno, del quimiotripsinógeno, el pepsinógeno en toda la acción de la digestión de las proteínas. Esos son los zimógenos. No se confunda zimógeno con apoenzima, son dos cosas distintas. Características, y tiene acción catalítica, que es la acción importante en el organismo de las enzimas. Tiene bajo peso molecular, son termoestables, se unen a la enzima en sitios activos, las coenzimas, son específicas. Varias vitaminas tienen acción de las coenzimas, como la biotina, por ejemplo. Ahí está el ejemplo, tiamina misma, la riboflavina, la niacina, la vitamina B6, que es la piridoxina. Ahí está el complejo llave cerradura, sustrato, enzima sustrato, para ver el producto complejo. La acción enzimática, la catálisis tiene que ver con velocidad de reacción enzimática. Y tiene que ver con el tiempo de reacción y la concentración del sustrato. Y esta constante es una constante de ionización, constante media de equilibrio. Acuérdense que todas las reacciones de equilibrio tienen una constante, un Km. Vamos a hablar de la inhibición enzimática. Se pueden inhibir, puede ser reversible o irreversible. Las reversibles son competitivas, no competitivas y acompetitivas. Experimentalmente pueden diferenciarse mediante reacciones de velocidad de acción. El inhibidor se liga, en la inhibición competitiva, el inhibidor se liga al sitio activo de la enzima y forma el complejo enzima-inhibidor. El inhibidor no se une al complejo enzima-sustrato, esa es la competitiva. No se modifica la velocidad máxima y el valor del Km o constante se incrementa. La no competitiva, el inhibidor se une a un lugar distinto al sitio activo de la enzima. Puede ligarse a la enzima formando el complejo enzima-inhibidor o al complejo sustrato. El competitivo no se une al sustrato. En un gráfico también, ¿no? El valor del Km se mantiene constante y la velocidad máxima disminuye. Acuérdense, el otro aumenta y la Km no se modifica. Acá está una imagen, vale más que 1000 palabras, un pensamiento chino. Dice, un activador alostérico es el sitio alostérico es donde se va a activar la enzima con el sustrato y forma el complejo enzima-sustrato. Vamos a las preguntas. Señale la opción correcta sobre las isoenzimas. Las isoenzimas son enzimas con propiedades diferentes que catalizan la misma reacción. Eso es lo que significa una isoenzima. Propiedades diferentes que catalizan la misma reacción. No se confundan con apoenzima, aloenzima, y coenzima. En una reacción enzimática, un inhibidor competitivo aumenta la capacidad o la constante, ¿no? Acuérdense, el aumento. La otra es la disminución. ¿Qué es falso sobre los inhibidores no competitivos? Inhibidores no competitivos. ¿Qué es falso? Verdadero es que no modifica el Km, es constante. Disminuye la velocidad máxima de reacción, verdadero, el otro aumenta. ¿Se une a la enzima en el mismo sitio el que se une la reacción? No, en un sitio distinto. Señalar la opción correcta acerca de los grupos prostéticos, es el lugar donde se activa, ¿no? Porción no proteica de una proteína conjugada, o sea, no proteica, ese es el grupo prostético. Acá le ponen isoenzima, coenzima. Proteína globular es una proteína compleja, ¿no? O compuesta. ¿Qué es falso sobre las enzimas? ¿No? ¿Qué es falso con respecto a las enzimas? La mayoría son proteínas, verdaderos, son proteínas. Pueden ser simples, complejas, compuestas, globulares. Aumenta la velocidad de reacción, por eso se catalizan. No se degradan,
se mantienen, pueden tener, o sea, puede producir una reacción catalítica y puede en otro instante producir otra reacción catalítica. ¿Tiene especificidad respecto al sustrato? Claro, acuérdense, es el complejo enzima-sustrato. Modifica la constante de equilibrio de reacción. Eso es falso, ¿no? No modifica, ¿no? Entramos a las vitaminas. Creo que ya con el pródromo que hemos dado, estas diapositivas son mucho más rápidas. Vitaminas hidrosolubles, la B y la C. Liposolubles, A, D, E y K. Energéticas, niacina, riboflavina, pantoténico, biotina. Metabolismo del monóxido, la tiamina. Hematopoyéticas, ácido fólico, cianocobalamina. Misceláneas, la piridoxina y el ácido ascórbico. La vitamina B1, la tiamina, pirofosfato, interviene como coenzima o cofactor en diferentes reacciones. Alteraciones como el Wernicke que les expliqué y el beriberi, que es un componente neuropático con edemas e insuficiencia cardíaca. La biotina, unida covalentemente a la enzima, carboxilación, su manifestación clínica es la alopecia. La riboflavina, la vitamina B2, transportadores de iones hidrógeno como el FAT y puede producir alguna serie de alteraciones, pero es muy raro tener una hipovitaminosis netamente por riboflavina. La niacina, reacciones redox de grupos carboxidroxilados y produce la enfermedad de las 3Ds, la pelagra, diarrea, dermatitis y demencia. El ácido pantoténico, que es una coenzima transportador del grupo acilo. La piridoxina, que es la vitamina B6, piridoxalfosfato, actúa en diferentes reacciones como las transaminaciones de las transaminasas, TGO, TGP. El ácido fólico, el tetrahidrofolato, ya le hemos hablado del ácido fólico, y quien le inhibe, como el metrotexate. La cianocobalamina, la vitamina B12, ambas en su déficit producen anemia megaloblástica, no se olviden. Y el ácido ascórbico, que es la vitamina C, el ascorbato, que es un antioxidante y actúa a nivel, absorbiendo a nivel hierro intestinal. La enfermedad rara que produce la enfermedad de Barlow, no se olviden. Un cuadro gingivorrágico. La característica del Barlow es la gingivorragia. Vitamina y sus funciones. La vitamina D en respuesta a una hipocalcemia. Al haber hipocalcemia, un feedback, elevo PTH, trato de absorber más calcio por vitamina D. La vitamina D, la primera hidroxilación a nivel hepático, segunda hidroxilación a nivel renal. El caroteno, acuérdense de esa nictalopía, acuérdense de esa alteración óptica, acuérdense de las manchas de Bitot. La vitamina K, la hipoprotrominemia, los factores de coagulación K dependientes, pregunta de varios exámenes, la 2, la 7, la 9 y la 10, no se olviden, K dependientes. Y así también como la proteína C y S, que son procoagulantes. La vitamina E, la alfa-tocoferol, antioxidante, importante, miren, en la acción de las placas ateroscleróticas también. Carotenos, el retinol, esta es la acción de la vitamina A. Por eso cuando hay déficit de vitamina A se le dice al paciente que ingiera vitamina A. Zanahorias, zanahorias. Hay un fenómeno que existe en dos pacientes, el diabético y el hipotiroideo, la hipercarotinemia. Ellos sí tienen exceso de caroteno. Por eso tienen una fase característica que es la fase cetrina. Son amarillos sin tener ictericia. Hace 5 meses vino una paciente a mi consultorio y dice, doctor, estoy mal del hígado, estoy amarilla. Y llamaba la atención que no tenía ictericia de escleras. Le digo, señora, tiene una hipercarotinemia. ¿Consumes papaya, zanahoria? Sí, doctor, ¿cómo sabe? Ahí está la pregunta. RP, dejar de comer papaya y zanahoria. Ya no sabía cómo hacer tiempo a la consulta. El arte de la medicina es eso, preguntar, hacer anamnesis. Caroteno, retinol, y actúa, pues, importante en la visión, a nivel de la opsonina, la rodopsina, parte importante a nivel de retina, mantenimiento del epitelio, importante en el epitelio, a nivel de piel, la absorción de la vitamina D, como dihidrocolesterol, colecalciferol, a nivel hepático la 25 hidroxicolecalciferol y la 1,25 hidroxicolecalciferol, la vitamina D3. Absorción intestinal del calcio mediado por la PTH y la vitamina D se deposita a nivel óseo y se excreta a nivel del calcio. Pero eso tiene que ver con el equilibrio del fósforo y el calcio. Si hay hipercalcemia, habrá hipofosfatemia. Si hay hipercalciuria, habrá hipofosfaturia. Ese es el equilibrio. La vitamina K, que se requiere
y para introducir calcio a sitios de unión de varias proteínas, importante a nivel de cuadros de malabsorción, me olvidaba, en cuadros de malabsorción también hay deficiencia de vitamina K, sobre todo en esteatorreas. Doctor, estoy con diarrea crónica de hace 6 meses, estoy bajando de peso y me han salido manchitas rojas en el cuerpo. Hipoprotrominemia, hipovitaminosis por vitamina K por esteatorrea, eliminación, por cuadro de malabsorción. Por ahí viene el eslabón. ¿Qué será? ¿Un Whipple? ¿Será un Crohn? ¿Será una colitis ulcerativa? ¿Será una enfermedad celíaca? Etcétera. Infantes cuyas madres han sido tratadas con anticonceptivos durante el embarazo. Acuerdo, es importante, parte del tratamiento de la atención inmediata del recién nacido. Me acuerdo hace 20 años cuando era interno, ¿no? Se le aplicaba vitamina K al niño, ¿no? Parte importante del tratamiento neonatal, porque hay un consumo durante toda la gestación. La explicación bioquímica, la clínica, que es lo más importante para ustedes. La vitamina E, el alfa-tocoferol, ¿no? Importante en componentes de hemólisis, oxidación en LDL. Bien, entramos a las preguntas. ¿Qué proteína interviene en procesos de carboxilación como catalizador de la piruvato carboxilasa? La biotina, pues, ¿no? La biotina que les mencioné. ¿Cuál de las siguientes vitaminas no es hidrosoluble? La hidrosoluble es la B y la C, ¿no? Que carboxila el ácido glutámico. La B y la C es la hidrosoluble. Liposoluble es la A, D, C y K. Entonces, la vitamina que carboxila el ácido glutámico no es hidrosoluble. La enzima piruvato deshidrogenasa tiene como coenzima a la tiamina. Pues la tiamina actúa a nivel de piruvato deshidrogenasa. La tiamina, ese aporte de tiamina importante para evitar la encefalopatía de Wernicke-Korsakoff, si es un paciente con OH. El metrotexate, creo que ya les hablé del ácido fólico, la anemia megaloblástica, del ácido folínico que se tiene que dar cuando uso metrotexate en pacientes con artritis reumatoide, es la de dihidrato folato reductasa, ¿no? En la enfermedad de las 3D, D de diarrea, demencia y dermatitis, ¿no? La niacina o enfermedad de pellagra. El piruvato, la reducción al lactato por el enzima lactato deshidrogenasa, transformación a acetilcoenzima A, todo se realiza en la mitocondria, específicamente en la cresta mitocondrial. Formación de alanina por transaminación y conversión en oxalacetato por carboxilación en mitocondrias. Miren, ahí está, vamos a mencionar algunos gráficos importantes, que esto ya es casi colofón de la clase de hoy, ¿no? De la glucosa, por ejemplo, miren la glucosa, va por los mecanismos que ustedes que hemos revisado de la fructosa 1,6-difosfato, va hasta glicéridos y va a piruvato, síntesis de triglicéridos. A nivel muscular, eso era a nivel de tejido adiposo. Ahí está la explicación por qué una persona que come muchos dulces, muchas gaseosas, muchos chocolates, muchos panes, muchos fideos, aumenta el índice de masa corporal. Glucólisis en el tejido muscular, la glucosa, el NAD, como radical de iones hidrógeno, piruvato. Este piruvato tiene dos opciones, ir a ciclo de Krebs o ir al lactato. Y en el lactato ya vemos un ciclo conocido como el ciclo de Cori, ciclo del ácido láctico, que ahorita vamos a verlo. El eritrocito tiene algo sui generis con respecto a su metabolismo, porque ahí interviene el 2,3-bifosfoglicerato, importante mecanismo intermediario para ese mecanismo de la oxihemoglobina, para entender bien por qué la curva de disociación oxihemoglobina se va a la derecha o se va a la izquierda, por qué el aumento del pH, el aumento de la temperatura, la acidosis, altera esta oxihemoglobina, por qué la disminución del 2,3-difosfoglicerato. Para eso debemos entender este mecanismo. La glucólisis en el hígado, mira cómo va la glucosa, puede irse a almacenar como glucógeno, o puede metabolizarse e ir a piruvato, y este piruvato va a Krebs o al lactato o a síntesis de triglicéridos. O sea, tiene varios mecanismos. Y la glucosa va a piruvato, a ciclo de Krebs. Esta es la glucólisis en el cerebro. La neurona es la estructura celular más sensible a cambios de glucosa. Por eso una hipoglicemia, cuando un paciente recibió insulina en exceso y hace hipoglicemia,
o cuando un paciente tiene un tumor de células de Langerhans, nesidioblastosis, o cuando el paciente tiene un insulinoma, o cuando el paciente tiene una hepatopatía que hace hipoglicemia, o cuando el paciente tiene un Sheehan, que es una hipofisitis por disfunción de hormonas a nivel hipofisiario, o una causa exógena con la misma insulina, puede producir hipoglicemia. Y esa hipoglicemia, la manifestación clínica es neuroglucopénica, justamente por este mecanismo. Miren, el mecanismo de la glucosa. La neurona es muy sensible a cambios de glucosa. Una neuroglucopenia establecida por minutos, horas, conlleva un deterioro cerebral irreversible. Regulación de la glucólisis se regula por enzimas claves como la exoquinasa, que es la más importante. Luego viene la fosfofructoquinasa y la piruvatoquinasa, importante en su contexto. La regulación de la fosfofructoquinasa, regulada por el AMP cíclico, la fructosa 6-fosfato va a 1,6-bifosfato por ubicación de esta enzima y forma la fructosa 2,6-difosfato. Regulación de la fosfofructoquinasa 1 de fructosa 6-fosfato a fructosa 2,6-bifosfato en su contexto. La glucólisis, ya una reacción mucho más compleja, y si le preguntan cuál es la enzima que regula preponderantemente la glucólisis, es la exoquinasa, pues, la exoquinasa, la que vemos aquí. Balance energético de la glucólisis, tanto en la vía anaerobia como en aerobia se forman 2 ATPs. En la vía aerobia adicionalmente se forman 2 NAT agregados. Acuérdense que una anaerobiosis es 2 ATPs. En una aerobiosis es 36 ATPs. Pregunta de examen. Glucosa piruvato y la formación de ATPs. Miren, un mecanismo ya conocido desde la primera diapositiva. Esta es presentación Fischer, plana, lineal, ¿no?, de la glucosa. Se desfosforiliza la glucosa, se forma ATPs y se forma ácido pirúvico. Y ese ácido pirúvico, por fermentación, si hay anaerobiosis, fermentación láctica, ácido láctico. Y el ácido láctico se puede evidenciar porque hace acidosis. Y esa acidosis se evidencia con la respiración de Kussmaul. La gluconeogénesis es la síntesis de glucosa a partir de compuestos que no son carbohidratos. Se realiza principalmente en el hígado. Los mayores precursores son los aminoácidos y lactato y glicerol. Es importante, la gluconeogénesis se realiza en el hígado, el 90% en el hígado y el 10% en el riñón. Pregunta de examen. De piruvato a oxalacetato, de oxalacetato a fosfonel y piruvato, de fructosa 1,6-fosfato a fructosa 6-fosfato, de glucosa 6-fosfato a glucosa. La gluconeogénesis actúa la piruvato carboxilasa, la fosfonilol piruvato carboxiquinasa. Un resumen de la gluconeogénesis a nivel de tejido adiposo: glicerol a tejido muscular, aminoácido, lactato, y todo va al hígado. Un ejemplo de aumento de gluconeogénesis: el ayuno prolongado. Salud. De glucosa por el intermedio del glicerol a piruvato, esto se realiza a nivel de la membrana mitocondrial. La gluconeogénesis de ácidos grasos: aspartato, malato y acetilcoenzima A. La glucosa, miren sus mecanismos de aspartato, malato, oxalacetato, fosfonel y piruvato a glucosa. Y el ciclo de Cori, que es el ciclo de la glucosa lactato. Pregunta de examen, no sé qué examen fue, pero hubo una pregunta de examen. ¿Dónde se realiza el ciclo de Cori? En el hígado. Y una parte en el músculo, pero más es en el hígado. Lactato, piruvato a glucosa. De lactato, piruvato a glucosa. Ciclo glucosa-lanina, o sea, de la lanina formador de glucosa, también como gluconeogénesis. La exoquinasa, la enzima preponderante a glucosa 6-fosfato dihidrogenasa y almacenamiento como glucógeno. Es una reserva que tengo. Cuando tengo un ayuno prolongado, inanición, caquexia, activo mi glucogenólisis y mi reserva se libera. Entonces, en una inanición hay una inhibición de la glucogénesis y un aumento de la glucogenólisis. Así vienen las preguntas, ¿ah? Vienen las preguntas así. Ese es el razonamiento que tiene que tener en cada pregunta. Regulación de la degradación de glucógeno, glucagón, epinefrina, glucosa, y de glucosa, insulina a glucógeno. Regulación de la degradación de glucógeno, de glucosa 1-fosfato a 6-fosfato,
Va al músculo como lactato y va al hígado como glucosa 6-fosfatasa para ver la glucosa sanguínea. Las vías de las pentosas viene de 5 carbonos, todas las reacciones se realizan en el citoplasma, las enzimas participantes son solubles, no tienen una estructura determinada. La glucosa 6-fosfato es el compuesto que es utilizado para dar inicio a las reacciones de la vía metabólica. ¿Cuál es la función de las vías de las pentosas? Es la principal fuente del NAD, coenzima utilizada en diversos procesos biosintéticos, es lo más importante de las vías de las pentosas. En resumen, viene de la glucosa hasta fructuosa. Metabolismo de la galactosa, no muy frecuente, por la galactoquinasa o la galactosa uridiltransferasa, son alteraciones, mecanismos que se pueden alterar, como la galactosemia. Una característica de la galactosemia en neonatos o lactantes es la ceguera. La membrana retinal es muy sensible a estos cambios. Galactosuria y cataratas, deficiencia de galactosa 1-fosforidiiltransferasa, alteraciones hepáticas, alteraciones cognitivas, etc. De la fructosa, la fructoquinasa, la fructosa 1-fosfato aldolasa. Puede haber una fructusuria esencial, patología muy infrecuente, más pediátrica, o una intolerancia hereditaria a la fructosa por alteración de la aldolasa y se acumula la fructosa 1-fosfato a nivel de hígado y riñón. Pregunta 31. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones sobre el metabolismo de los carbohidratos es correcta? El lactato formado en la glucólisis se utiliza como sustrato en la síntesis de glucosa. Es la correcta. La gluconeogénesis es cierto. La coenzima del piruvato carboxilasa es la biotina. A partir de no sustancias carbohidratadas se forman glucosa. Es la condición de la gluconeogénesis. Respecto al glucógeno muscular, ¿qué es cierto? No puede transformarse en glucosa libre por falta de glucosa 6-fosfatasa. No hay glucosa 6-fosfatasa en el músculo. ¿Cuál de los siguientes compuestos es un buen sustrato para la gluconeogénesis en el hígado humano? En el hígado humano, perdón. En el hígado humano, el lactato, pues. Acuérdense, el ciclo de Cori. Glucosa, lactato en el hígado. Lactato. Hay dos tipos de hiperlactacidemia. La hiperlactacidemia tipo A, que es oxigenatoria, y la hiperlactacidemia tipo B, que es no oxigenatoria. Si le preguntan cuál es el más frecuente, la tipo A. Un EPOC, un asma, una insuficiencia respiratoria, una neumonía, hipoxias severas pueden dar tipo A, hiperlactacidemia. Las tipo B son las menos frecuentes. Ahí están las enzimopatías, ahí está la cirrosis, ahí están las neoplasias, ahí están las diabetes, etc. ¿Qué es falso sobre la gluconeogénesis? Su actividad aumenta en situaciones como el ayuno. ¿Qué es falso sobre la gluconeogénesis? Su actividad aumenta en situaciones como el ayuno o la diabetes. El ayuno sí, pero la diabetes no. Es falso eso. ¿Es inhibida por la insulina? Verdadero. Es inhibida por la insulina. ¿Es activada por el glucagón y catecolamina? Claro, en una inanición, en un estrés, aumento de catecolaminas y glucagón. Tiene lugar únicamente en el hígado. Eso es verdadero. ¿Qué es falso? Entramos ya al final. El ciclo de Krebs, el ciclo del ácido tricarboxílico. El piruvato formado en la vía glucolítica penetra en la mitocondria, en la matriz mitocondrial, en la cresta mitocondrial en la que se realiza el ciclo de Krebs. El piruvato deshidrogenasa convierte el piruvato en acetilcoenzima A. El acetilcoenzima A se condensa en el oxalacetato formando el citrato, que es el que le da la característica, por eso ácido tricarboxílico. Reacción catalizada por el citrato sintetasa, y esa es la reacción de inicio del ciclo de Krebs. Una imagen vale más que 1000 palabras. Miren, ingiere un alimento carbohidratado, la glucosa, que puede ser, forma el piruvato, pero el piruvato puede formarse por ácidos grasos también y aminoácidos. Movilización de acetilcoenzima A. Esto por óxido reducción se forma acetilcoenzima A.
Esta acetilcoenzima A es así, en sentido horario. Descitrato, isocitrato, Z-glutarato, oxalcinato, succinilcoenzima, en este sentido va, por eso se llaman el ciclo del ácido tricarboxílico, ahí está el nombre, que le pueden poner así. Y así forman los ATPs, los NAT. Es un fenómeno de fosforilación oxidativa, fue motivo de pregunta también. Acá, ¿cómo va sintetizándose? En sentido horario. La conitasa es una enzima también mediadora, y fue pregunta también de examen. Isocitrato de deshidrogenasa, el alfa-Z-glutarato, que es una de las enzimas más importantes, como la citrato sintetasa también, la succinilcoenzima A, la succinato tiosinasa, mire, van liberándose el FAT y el NAT, el malato, fumarasa, que es la tercera enzima de importancia, y se forma el ciclo. Función sintética del ciclo de Krebs. Durante el ayuno participa en la formación de glucosa. En el estado postprandial forma intermediarios para la síntesis de lípido. Intermediario del ciclo de Krebs. Utiliza para citar aminoácidos. Contribuye como intermediario para convertir un aminoácido en otro. Potencial de óxido de reducción. El principal mecanismo para liberar energía es la oxidación gradual de diversos metabolitos. La fase final o vía anfibólica común es oxígeno y producción de CO2 más agua. Cuando una sustancia tiene un potencial mayor que otra acepta los electrones de esta última. Esa es acción redox. Es la vía final común de las células aerobias. Los electrones que derivan de diversos sustratos se transfieren al oxígeno. Tiene que ser en proceso aeróbico. Cadena de transportador de electrones tiene que ver con el NAT, el FAT. Y acá está en resumen. Miren, un paciente que requiere, por ejemplo, en inanición, quiere liberar necesita energía, como no tiene alimentos exógenos, tiene que usar sus endógenos, el glucógeno, pasa a la glucosa y se libera la glucólisis, se activa la glucólisis, este glucólisis como ácido pirúvico va a ciclo de Krebs y esto libera CO2 más agua, metabolismos finales, y esto tiene que ver con el cadena de la fosforilación oxidativa, redox, cadena transportadora de electrones, glutamato, piruvato, y esta es la estructura, ¿no? La estructura del ciclo de Krebs a nivel de la matriz mitocondrial. ATP y transferencia de energía, la fosforilación oxidativa, el ATP, la moneda energética del organismo. NAT, fosfenol y piruvato, 1,3-bifosfoglicerato, glucosa 6-fosfato, acilcoenzima A, como formadores de ATP. Ya para terminar, la enzima limitante del ciclo de Krebs, la citrato sintetasa, es la que limita en su contexto o regula. En la etapa en el ciclo de Krebs se produce el NAT, creo que lo vimos en la diapositiva. En todas las etapas se forman NAT, ¿no? En la malato deshidrogenasa, cetoglutarato, isocitrato y piruvato. ¿Cuál es el sustrato para la única reacción fisiológicamente irreversible? ¿Cuál es el sustrato para la única reacción fisiológicamente irreversible en el ciclo de Krebs? El alfa-Z-glutarato, ¿no? Sustrato. Acuérdense, es una enzima. La vía de las pentosas, la falsa, es el déficit de glucosa 6-fosfato, se hereda de forma recesiva por delección de brazo corto. No es de forma recesiva, es autosómica, ¿no? El NAT es un transportador, usa el NAT, usa la ribosa, por eso es pentosa fosfato. O sea, todos son verdaderas, exceptuando la A. De las siguientes enzimas, una no interviene en el ciclo de Krebs. La piruvato fumarasa no, la fumarasa sí, pero la piruvato no. Parecía utópico hacer una clase de bioquímica a la clínica. Verdaderamente yo les agradezco por su atención.